Los primeros gritos del recién nacido perforaron el silencio del amanecer, enviando ondas a través del pueblo de Mjiwanbinguni. La noche había sido larga, el trabajo difícil. Dentro de la cabaña con poca luz, el aroma de las hierbas ardientes mezcladas con la espesa humedad de la madrugada. El sudor brillaba en la frente de Aveni mientras jadeaba para respirar, su cuerpo agotado temblaba por el esfuerzo. A su alrededor, las mujeres murmuraron las oraciones, sus voces se callaron pero llenas de urgencia. Pero cuando el niño finalmente surgió, las oraciones se detuvieron. Un jadeo colectivo llenó el aire. Las parteras se congelaron, sus manos flotando sobre el recién nacido como si tuviera miedo de tocarlo. Incluso Nia, el sanador más experimentado de la aldea, la mujer que había entregado a innumerables bebés en su vida, sintió que su garganta se tensó de incredulidad. Allí, en sus brazos, yacía a un niño como cualquier otro. Su piel, suave y cálida, llevaba los tonos profundos y ricos de la tierra en sí, pero desde su espalda, donde solo debería haber sido la carne suave, acorraló dos delicadas alas, oscuras como las sombras emitidas por los antiguos baobabs. Las plumas, finas como la seda, brillaban débilmente en la tenue luz, cambiando ligeramente como si sintiera el peso del mundo a su alrededor. Aveni, débil pero lleno del amor ilimitado que solo una madre podía entender, extendió sus brazos. «Déjame ver a mi hijo», susurró. Nia dudó, sus manos apretadas alrededor del bebé por un momento. Una pregunta silenciosa parpadeó en sus ojos envejecidos, una pregunta que ninguna de las mujeres se atrevió a expresar. ¿Fue este niño una bendición de los espíritus o una advertencia? Afuera, los primeros rayos de la luz del sol besaron el pueblo, trayendo consigo las primeras agitaciones de la vida. Los gallos cayeron. Las cabras tendieron suavemente mientras los pastores se preparaban para el día. Pero entonces, el silencio dentro de la cabaña se filtró hacia afuera como un presagio tácito. Uno por uno, salieron figuras de las sombras, susurrando entre ellos, sus voces temblando entre asombro y miedo. Un niño con alas. Una mujer murmuró, agarrando su chal más fuerte alrededor de sus hombros. «Los dioses nos han enviado una señal». «O un castigo», respondió otra voz. Los susurros se extienden como un incendio forestal, que atraviesan el pueblo como una tormenta invisible. Algunos hablaron en reverencia, otros en duda. Las supersticiones llegaron profundamente en Mjiwanbinguni. Era una tierra donde los presagios se tallaban en el suelo, donde el vuelo de las aves y los vientos cambiantes predecían el equilibrio entre la fortuna y la desgracia. Un niño nacido con alas, esto fue más allá de la comprensión. Dentro de la cabaña, Aveni aconó a su hijo, sus dedos rastreando la delicada curva de su pequeña cara. Era perfecto, tal como ella había imaginado en los momentos tranquilos antes de su nacimiento. Pero ahora, una sombra de inquietud se arrastró en su corazón. El pueblo no aceptaría. Verían la misma belleza que ella hizo. Jabari, el padre del niño, entró en la cabaña, su presencia fuerte y estable. Sus ojos, sin embargo, traicionaron su agitación. Era un cazador, un hombre de razón, no uno para ser influido por susurros en el viento. Pero cuando su mirada cayó sobre el niño en los brazos de Aveni, inhaló bruscamente. «Alas», murmuró. Había visto muchas cosas en sus años, enfrentó peligros más allá de las fronteras de la aldea, pero nada lo había golpeado con tanta incredulidad. Nia, todavía arrodillado, finalmente encontró su voz. «¿Qué nombre se le dará?», preguntó, aunque las palabras se sentían más pesadas de lo que deberían. Los nombres tenían poder, nombres con forma de destinos. Y el destino de este niño no sería ordinario. Aveni, a pesar de su agotamiento, se levantó la barbilla. «Mosi», declaró suavemente, «porque él es el primero». Un silencio cayó sobre la habitación. El nombre llevaba peso, un reconocimiento de lo que no se podía negar. Este niño era diferente. Él fue el primero de su tipo. Afuera, los ancianos del pueblo se reunieron debajo del antiguo árbol en el corazón de Mjiwanbinguni. Sus caras estaban llenas de sabiduría, sus ojos pesados con pensamientos no hablados. La noticia los había llegado rápidamente y con ella la carga de la decisión. «Tales cosas no son naturales», murmuró uno de los ancianos, agarrando su personal de caminar. «Esto nunca ha sucedido antes». «Pero los espíritus no actúan sin razón», respondió otro. «Quizás el niño tiene un propósito». El debate giraba como polvo en el viento. Algunos creían que Mosi era un regalo, enviado para traer fortuna sobre el pueblo. Otros temían lo contrario, que su existencia interrumpiría el equilibrio, invitaría a la desgracia a su pueblo. Y luego estaban quienes permanecieron en silencio,
observando, esperando, sabiendo que el tiempo mismo revelaría la verdad. La noche cayó sobre Njiwan-Binguni, pero el pueblo no durmió fácilmente. El aire estaba lleno de incertidumbre, del tipo que pesaba pesado en el alma. Dentro de su cabaña, Aveni yacía despierto, su hijo enclavado contra su pecho. Ella escuchó el susurro del viento a través de los árboles, hasta los aullidos de criaturas distantes en la noche. Pero, sobre todo, escuchó la respiración constante y rítmica del niño en sus brazos. No importa lo que el pueblo creyera, no importa lo que el futuro sostenía, ella sabía una cosa con certeza. Su hijo no era una maldición, era un milagro. Y los milagros nunca estuvieron destinados a estar ocultos. Mosi siempre había sabido que era diferente. Desde el momento en que dio sus primeros pasos, las gentiles manos de su madre tiraban de una tela tejida con fuerza alrededor de su espalda, ocultando la verdad que lo hacía a diferencia de los otros niños. Sus alas, una vez delicadas y pequeñas, habían comenzado a crecer, espeluznantes con plumas oscuras y elegantes, su peso presionando contra él como una carga tácita. Todas las mañanas, antes de que el sol hubiera despertado por completo la tierra, su padre, Jabari, se arrodillaba ante él, apretando la envoltura alrededor de sus hombros. «Nunca debes dejarlos ver». La voz de Jabari era estable, pero la preocupación en sus ojos traicionó su miedo. El mundo no entiende lo que teme, y el miedo puede ser peligroso. Mosi sintió, pero le dolía el corazón. Anhelaba correr libremente como los demás, perseguir el viento a través de los campos dorados, escalar los árboles más altos y sentir el aire corrido contra su piel. Pero mientras los otros muchachos se quitaban las camisas bajo el sol abrasador, Mosi mantuvo sus cubiertas apretadas, con el calor en silencio. La tela con picazón, su peso sofocante, pero el peso del secreto era más pesado. Al anochecer, cuando el cielo se derritió en cálidos tonos de naranja y violeta, los niños de la aldea se reunían cerca del gran árbol baobab. Obasi y Tunde siempre fueron los primeros en desafiarse el uno al otro, atreverse mutuamente a subir más alto, para saltar más lejos. Los otros vitorearon, riendo mientras salían de rama a rama como monos traviesos. Mosi observó desde el suelo, sus manos se apretaron en puños. Podría haberlo superado todos. Podría haberse disparado. Una noche, cuando el río brillaba bajo la última luz del día, Mosi se paró cerca del borde del agua, observando a los niños luchar en la hierba. Los afilados ojos de Obasi aterrizaron sobre él, sus labios se endurecieron en una sonrisa. «¿Por qué siempre te quedas allí, Mosi?» Obasi se acercó, su tono burlón. «¿Tienes miedo?» Mosi se puso rígido pero no dijo nada. Tunde se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Tal vez es débil», bromeó, su voz goteando de diversión. Como un pájaro bebé demasiado asustado para dejar el nido. Las palabras se picaron más profundamente de lo que deberían. «Débil». La acusación ardió en su pecho, encendiendo algo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Sus manos temblaban a sus costados. «Di algo», desafió Obasi, dando un paso adelante. Cuando Mosi todavía no respondió, Obasi le empujó. No fue un impulso duro, pero fue suficiente para enviarlo a tropezar. El aliento de Mosi atrapado. Sintió que su equilibrio vacilaba. Por una fracción de segundo, sus instintos lo traicionaron. Sus alas se contrajeron debajo de la tela, lista para extenderse, para atraparlo antes de caer. No. Los forzó todavía. Su espalda golpeó el suelo, el polvo se levantó a su alrededor. Los otros chicos se rieron, sus voces se mezclaban con el viento de la tarde. La vergüenza se torció dentro de él, caliente y sofocante. Obasi se inclinó sobre él, sus ojos oscuros se estrechaban. «Estás escondiendo algo», murmuró. «¿Puedo sentirlo?» El latido de Mosi tronó en sus oídos. Quería decirles, para arrancar la tela y mostrarles lo que realmente era. Para demostrar que no era débil, que podía hacer más de lo que cualquiera de ellos soñó. Pero no pudo. Las palabras de su padre eran cadenas alrededor de su alma. El mundo no entiende lo que teme. Esa noche, mientras se hacía debajo del techo de paja de la cabaña de su familia, miraba las vigas de madera sobre él. La respiración suave de su madre llenó el espacio. Su presencia siempre es una comodidad, pero hizo poco para aliviar la guerra que se enfureció dentro de él. La voz de su padre resonó en su mente. La risa de sus amigos lo perseguía. Sus alas se contrajeron debajo de las sábanas. Un anhelo se agitó en su pecho, uno que se fortaleció con cada día que pasa. La necesidad de liberarse, sentir que el viento lo lleva, abrazar el regalo que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero si lo hiciera, ¿todavía pertenecería?
El pueblo de Mjiwan fue bañado en luz plateada, la luna de pie sobre las interminables llanuras. Los sonidos de la noche estaban vivos, los grietas zumbaban en la hierba, aullidos distantes de hienas que hacían eco de la sabana y el susurro de las hojas mientras una suave brisa se ataba a través de los árboles. Pero Mosi no estaba en su cabaña. Su corazón latía con fuerza mientras se paraba ante el sagrado baobab, el árbol más antiguo y alto del pueblo, sus raíces gruesas y retorcidas agarrando la tierra como las manos del tiempo mismo. Había escuchado historias de este árbol desde que era un niño. Los ancianos dijeron que sus amas susurraban a los espíritus, que sus raíces se extendían profundamente en el pasado. Nadie lo subió, no por miedo, sino por reverencia. Sin embargo, esta noche, algo lo llamó. Un tirón profundo en su pecho, más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que cualquier advertencia que su padre le haya dado. El viento agitó las hojas de arriba, como si lo llamara hacia adelante. Sus manos encontraron la corteza áspera, sus dedos se endurecían en las llanuras usadas por siglos de lluvia y sol. Con una respiración profunda, comenzó a escalar. Más y más alto, sus brazos lo empujan hacia arriba, sus pies presionando contra el resistente tronco. Su corazón se aceleró, no por el agotamiento, sino por algo más. Anticipación. El mundo de abajo se encogió mientras subía. Las cabañas del pueblo se volvieron pequeñas, sus fuegos parpadeantes como estrellas esparcidas por la tierra. El río, brillante a la luz de la luna, se estiraba como una serpiente plateada a través de los campos. El cielo de arriba se sintió más cerca, vasto e infinito, esperando. Mosi llegó a la rama más alta que podía mantener su peso. Se agachó allí, su aliento poco profundo, su cuerpo temblando. Había imaginado este momento 1000 veces, había soñado con eso en noches inquietas, pero ahora que estaba aquí, duda se metió en su mente. ¿Fue esto tonto? ¿Se caería? Sus dedos se endurecieron alrededor de la rama. Sus alas, escasas durante tanto tiempo, se pusieron debajo de sus envolturas de tela, como si ellos también anhelaban la libertad. Entonces, saltó. Para un latido, el miedo se apoderó de él. El suelo se apresuró hacia él, el aire presionando contra su piel. Pero entonces, sus alas se despegaron. La tela que los unía destrozó cuando el viento atrapó debajo de las plumas. Lo sintió, una fuerza diferente a todo lo que había sabido. Su cuerpo se levantó. No estaba cayendo. Estaba volando. El mundo se transformó ante sus ojos. Las llanuras ondulantes se extendieron sin fin, doradas incluso debajo del brillo de la luna. El río brillaba, tejiendo a través de la tierra como el camino de un espíritu antiguo. El pueblo, el mismo lugar donde había pasado su vida escondiendo, se veía tan pequeño ahora, tan frágil, tan insignificante desde aquí. Por primera vez en su vida, se sintió bien, como si siempre hubiera pertenecido al cielo, como si el aire en sí lo hubiera estado esperando. Inclinó sus alas, sintiendo cómo respondieron a sus movimientos, como cada pluma atrapó el viento. Se disparó más alto, el aire de la noche fría que se pilla contra su piel. Una risa burbujeó en su pecho, una de pura alegría. El peso que había llevado durante tanto tiempo, la carga del secreto, el miedo a ser diferente, todo se derritió en el vasto abrazo del cielo. Esto era quien debía ser. Pero luego, mientras descendía, algo cambió. La alegría se torció en un agudo pulso de miedo. Porque en la base del árbol, debajo de las antiguas ramas, alguien lo estaba mirando. Una figura estaba en la oscuridad, inmóvil, su presencia pesada como el peso de una fuerza invisible. El aliento de Mosi atrapado. Elder Suberi, el anciano más antiguo y respetado de la aldea. El hombre que llevaba la sabiduría de las generaciones, cuyas palabras dieron forma al destino de Mjiwan. Sus ojos profundos, reflejando el brillo de la luna, encerrado en las alas de Mosi, expuestas, innegables. Su expresión era ilegible, ni shock ni ira, sino algo más profundo. Algo que hizo que el estómago de Mosi se tensara. El viento que una vez lo había levantado ahora se sentía más frío. Había cometido un error. Había condenado su momento de libertad. Suberi dio un paso adelante. La noche parecía demasiado silenciosa. El mundo contenía la respiración. Mosi se tragó con fuerza, sus alas aún abiertas. Su secreto ya no es un secreto. No había vuelto ahora. El pueblo se agitó antes de la primera luz del amanecer. Los susurros se habían extendido como un incendio forestal, llevado por el viento nocturno, deslizándose a través de las grietas de cada cabaña, tejiendo al aire de la mañana. Mosi tenía alas. Algunos lo habían visto en el cielo, una sombra contra la luz de la luna, una forma no de este mundo.
Otros escucharon las palabras pronunciadas en voces silenciosas, miedo mezclándose con asombro. Por amanecer, la verdad era innegable. El gran círculo de fuego se encendió antes de que el día se rompiera por completo. Las llamas crujieron, su brillo dorado parpadeando por las caras reunidas. Todo el pueblo había llegado, ancianos, cazadores, madres con sus bebés presionados contra sus cofres, niños que se asoman por detrás de las piernas de sus padres, con los ojos muy abiertos de curiosidad y miedo. El consejo de ancianos se sentó en sus lugares sagrados, sus expresiones pesadas y legibles. En el centro de todo se encontraba el Elder Zuberi, su presencia tan inamovible como el gran baobab que había vigilado el pueblo por generaciones. Mosi estaba detrás de su padre, su aliento inestable, su corazón era una tormenta. Podía sentir sus ojos en él, perforando su piel, su juicio grueso en el aire. Sus alas ahora no han ido a la espalda, las plumas se cruzaron bajo el peso del silencio. Entonces comenzaron los murmullos. ¿Es un hijo de los dioses? Una mujer agarró las cuentas alrededor de su cuello, su voz temblando. ¿O un espíritu enviado para probarnos? La voz de otro hombre, aguda con sospecha. Una onda de inquietud pasó por la multitud. El miedo vivía en lo desconocido, y Mosi era lo desconocido. Su padre, Jabari, dio un paso adelante. Su postura era firme, pero había algo en la opresión de su mandíbula, la forma en que sus manos se acurrucaban en puños. Siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero hoy, las palabras llevaban peso. Él es mi hijo, la voz de Jabari atraviesa la tensión, baja pero inquebrantable. No es una maldición, no es una prueba, solo un niño. Los aldeanos dudaron. Jabari fue respetado, un cazador que había alimentado a muchos, protegido a muchos. Pero el respeto no borró la duda. El Elder Zuberi levantó una mano y los murmullos se desvanecieron. Sus ojos, profundos como el río que tallaba a través de la tierra, se establecieron en Mosi. Avanza, dijo, su voz tranquila. Mosi dudó. Sus piernas se sentían pesadas, su cuerpo se resistía, pero se obligó a moverse. La luz de fuego arrojó sombras contra su piel mientras se acercaba, sus alas ahora están completamente visibles para todos. Los jadeos se extendieron por la multitud. Algunos aldeanos dieron un paso atrás. Un niño agarró la pierna de su madre, sus pequeños dedos cavando en la tela. Mosi se preparó. Por rechazo, por ira, por algo peor. Pero la mirada del Elder Zuberi se mantuvo estable. Mosi, dijo, las llamas que se reflejan en sus ojos, ¿sabes por qué los espíritus te dieron alas? La pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier duda susurrada. ¿Por qué? Su respiración atrapada en su garganta. Nunca se había preguntado eso. Había pasado su vida escondiendo, temiendo, anhelando, pero nunca cuestionando. No, admitió Mosi, su voz apenas por encima de un susurro. La mirada de Zuberi se suavizó, aunque el peso de sus palabras no. Entonces es hora de que lo descubras. Un nuevo silencio cayó sobre el pueblo. No de miedo, sino de anticipación. Por primera vez, Mosi no solo fue visto. Lo estaban escuchando. Los ancianos habían hablado. La decisión se tomó. El viaje de Mosi comenzaría al amanecer. No Melahanga, la fortaleza del cielo. Un hogar de leyenda, susurraba en las voces silenciosas de los ancianos, hablado solo en las horas más oscuras de la noche cuando el fuego se redujo. Se decía que era un hogar donde se revelaba el límite entre la tierra y el cielo, donde se revelaban los mayores misterios del universo. Si se encontraran respuestas, estarían allí. Mosi estaba parado al borde de la cabaña de su madre, su corazón latía con el peso de lo desconocido. El pueblo no había juzgado, pero no con odio. Aún no. Los ancianos habían elegido no expulsarlo, pero tampoco lo habían recibido. Necesitaban respuestas. Respuestas que Mosi aún no tenía. Aveni se paró delante de él, sus manos temblando mientras levantaba un collar de cuentas finamente tejidas. Sus profundos azules y marrones terrosos brillaban bajo la luz de la mañana. No importa a dónde te lleven los vientos, eres mi hijo, susurró. Sus dedos cepillaron su mejilla, persistiendo allí, como memorizar su rostro. Se tragó con fuerza. El calor de su toque hizo que el peso de este viaje sea aún más pesado. ¿Y si no regresara? ¿Qué pasaría si las respuestas que encontró no eran las que esperaban? Jabari, su padre, no dijo nada mientras apretaba la correa de cuero alrededor de su cintura, asegurando los suministros para el viaje. Sus ojos, siempre estables, tenían algo más profundo hoy. Inquietud. Quizás incluso arrepentimiento. «Quédate cerca de nosotros», finalmente murmuró.
Hay peligros más allá del pueblo que no les importa alas. A su lado, el elder Suberi asintió. Nos vamos ahora. Salieron, 3 figuras que se mueven a través de las vastas llanuras doradas de la sabana, el horizonte que se extiende sin cesar ante ellos. El aire estaba lleno de aroma de tierra seca y hierba salvaje, el viento que transportaba susurros de los árboles. A lo lejos, los leones se agitaron de su descanso, sus profundos sujidos vibran a través de la tierra. Los ríos que cruzaron estaban llenos de cocodrilos, sus ojos amarillos miraban justo debajo de la superficie. Mosí avanzó, sus pasos estables, pero algo dentro de él se torció. Sus alas ya no estaban ocultas, pero todavía sentía que tenía una carga. Había pasado gran parte de su vida anhelando ser visto, y ahora que lo estaba, se sentía más solo que nunca. Cuando se acercaron al monte Kibo, el aire cambió. El calor de la sabana dio paso a un viento helado, afilado y mordido. Las nubes se enrollaban alrededor de los picos, cambiando como seres vivos. Los ancianos habían contado historias de este lugar, la montaña donde el viento hablaba en un idioma antiguo, donde los espíritus susurraban sus secretos a través de la niebla. Jabari dudó. Pocos hombres suben tan alto, murmuró. Este lugar no da la bienvenida a todos. Suberi colocó una mano sobre su personal, sus ojos envejecidos mirando la niebla giratoria. No estamos aquí por casualidad. Los espíritus nos guiarán o nos alejarán. Mosí dio un paso adelante. El viento tiró de sus plumas, el frío se filtró en sus huesos. Sin embargo, algo en su sangre pulsó. Una llamada, un tirón, como el cielo en sí estaba esperando. Más alto, subieron, sus cuerpos dolían el aire delgado, sus respiraciones son poco profundas. Entonces, justo cuando el agotamiento amenazó con reclamarlos, lo vieron. Una cueva. Su entrada brillaba con una luz etérea, como si los hubiera estado esperando. Las paredes eran suaves, intactas por el tiempo, pero algo antiguo permanecía en el aire. Entraron y Mosí se congeló. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, figuras con alas, volando sobre los cielos, sus brazos estirados hacia las estrellas. Sus caras eran solemnes, sus ojos llenos de propósito. Los colores no se habían desvanecido a pesar de los años, los blues y los dorados aún vibrantes, contando una historia olvidada desde hace mucho tiempo. Suberi dio un paso adelante, sus dedos astreando las alas pintadas con reverencia. Mosí, murmuró, su voz temblando ligeramente, no eres el primero. El aliento de Mosí atrapado. Su corazón latía con fuerza. Había otros, continuó Suberi. Los alados. No eran errores. Eran protectores. Mensajeros entre la tierra y el cielo. Mosí miró las figuras, su mente acelerando. Había pasado toda su vida creyendo que estaba solo, cuando era parte de algo más grande. Mosí ya no caminaba con la cabeza bajada. Había dejado el pueblo cuando era un niño cargado de miedo, por duda, por los susurros de aquellos que no lo entendieron. Pero ahora, cuando volvió a la familiar de Mjiwan-Minguni, se llevó de manera diferente. El viento que una vez se sintió como una fuerza invisible que presionaba contra él ahora se sentía como una extensión de sí mismo, un compañero silencioso. Los aldeanos se reunieron, sus ojos se abrieron cuando lo vieron regresar, no como el paria que habían cuestionado, sino como algo completamente diferente. Sus alas, ya escondidas debajo de las telas tejidas, se extendieron naturalmente en su espalda. Ya no había necesidad de secreto. No era un niño maldito por lo desconocido. Era algo mucho más grande. Fue uno de los alados, el vínculo entre el pasado y el futuro. La gente susurró, sus voces atadas por asombro. Algunos se arrodillaron, presionando sus frentes hacia la tierra. Otros se acercaron, vacilante, como si tocarlo les otorgara un vistazo a los misterios que había descubierto. Incluso aquellos que una vez lo habían temido, aquellos que habían cuestionado si era un espíritu enviado para probarlos, se mantuvieron en una reverencia silenciosa. Jabari, su padre, exhaló profundamente, sus hombros se relajaron por primera vez en años. Había pasado tanto tiempo protegiendo a Mosí del mundo, pero ahora, se dio cuenta, Mosí estaba destinado a protegerlos. Y pronto, el pueblo lo necesitaría. La estación seca llegó con calor despiadado, los lechos de los ríos se encogen en tierra agrietada, los campos se marchitaban debajo del sol abrasador. Los ancianos se reunieron en preocupación, sus voces mezcladas con preocupación. El agua estaba pasando escasa. Los rebaños que vagaban por las llanuras se habían movido más lejos que nunca, y los pozos ya no eran suficientes para sostener a la gente. Pero donde otros vieron desesperación, Mosí vio posibilidades. Se disparó.
muy sobre el pueblo, sobre las llanuras, sobre la tierra afectada por la sequía. Sus alas lo llevaron más allá del horizonte, donde no hay cazador, ningún anciano, ningún viajero se había atrevido a buscar agua. Sintió la atracción de las corrientes de aire que lo guiaba, los instintos dentro de él afilaban, instándolo hacia los invisibles. Y luego, ahí fue, un lago oculto, intacto por la sequía, ubicada entre acantilados donde nadie había pensado en mirar. Una fuente de vida, esperando. Regresó con las noticias y el pueblo se regocijó. La gente siguió su ejemplo, llevando embarcaciones, cavando nuevos pozos, llenando las calabazas vacías que alguna vez parecían irremediablemente secas. Los había salvado. Y cuando llegaron los suegros, los guerreros de una tierra lejana que buscaban tomar lo poco que quedaba, fue Mosi quien los vio primero. Había resucitado al amanecer, como siempre hacía. El viento susurraba secretos que solo podía escuchar. Desde lo alto, vio el polvo de sus caballos, el brillo de sus lanzas atrapando la luz de la mañana. No dudó. Él se zambulló por los cielos, advirtiendo a su pueblo antes de que el enemigo alcanzara sus puertas. Los guerreros de Mjiwan-Binguni estaban listos, de pie, preparados para defender su hogar. Pero Mosi tenía una ventaja más. Cuando comenzó la batalla, cuando Stio se encontró con Stio, cuando la guerra llora resonó en el aire, voló. Golpeó desde arriba, sus alas lo hacían intocable, su velocidad lo hacía imparable. Era más que un guerrero, era una fuerza de la naturaleza. Y al anochecer, los invasores habían huido, dejando atrás solo los ecos de su derrota. La gente de Mjiwan-Binguni ya no susurró con miedo cuando hablaban su nombre. Ya no evitaron sus ojos ni cuestionaron su existencia. Lo llamaron guardián, lo llamaron bendición. Y por primera vez en su vida, Mosi lo creyó. Mientras el sol se sumergía debajo del horizonte, pintando el cielo en tonos de carmesí y oro, Abeni se paró junto a su hijo, sus dedos cepillaban las cuentas en su cuello, las mismas que había colocado allí antes de que comenzara su viaje. Su voz era suave, llena de calidez que solo una madre podía dar. «Nunca fuiste una maldición, hijo mío», susurró. «Siempre fuiste un regalo». Mosi miró hacia el cielo interminable, sintiendo el viento que se levantó, sintiendo su llamado. Extendió sus alas, dejando que el aire lo levantara, dejándose convertirse en lo que siempre debía ser. Porque él era Mosi, el protector alado de Mjiwan-Binguni. La tierra era segura. La gente de Mjiwan-Binguni floreció bajo los ojos atentos de su protector. Los ancianos, una vez en Sikal, ahora buscaban la sabiduría de Mosi. Los cazadores siguieron su guía, rastreando rebaños a través de su vista aérea. Los granjeros lo buscaron para encontrar signos de lluvia que se avecina. Sus alas ya no eran un misterio, eran un símbolo de fuerza, un regalo de los antepasados. Pero la paz es algo delicado. Puede ser sacudido por el más pequeño susurro de cambio. Una noche, cuando Mosi se elevó sobre el pueblo, sintió el cambio de aire, una inquietud llevada por el viento. La brisa que siempre había sido su aliado ahora se sentía pesada, llena de algo invisible. No fue la llegada de una tormenta, ni la presencia de un enemigo en las fronteras. Esto era algo más. Cuando aterrizó, el Elder Suberi ya estaba esperando. Su rostro, alineado con el peso del tiempo, tenía una expresión que Mosi nunca había visto antes. No miedo, no duda, pero conocimiento. «¿Lo has sentido?», dijo Suberi, su voz baja. Mosi asintió. «El viento lleva algo diferente esta noche». Suberi exhaló, su mirada levantando al cielo. «Hay algo que debes saber, Mosi. Algo de lo que no hemos hablado antes». El fuego crepitó entre ellos, las sombras parpadeando contra la cara del anciano. «No eres el primero de los alados, esto has aprendido. Pero lo que no sabes es por qué desaparecieron. ¿Por qué no hay otros como tú caminando por la tierra?» El latido de Mosi se aceleró. Había asumido que el tiempo los había tragado, que su propósito se había cumplido y que su especie se había desvanecido en la leyenda. Pero había más, siempre había habido más. La fortaleza del cielo, continuó Suberi, no era solo un hogar de sabiduría, era un hogar de guerra. Los alados no eran solo protectores, eran defensores contra una fuerza que no pertenece a este mundo. Un silencio se extendió entre ellos. ¿Qué fuerza?, Mosi preguntó, su voz más tranquila que antes. La mirada de Suberi se endureció. «Los que cayeron del cielo oscuro». Mosi frunció el ceño, sus alas se tensaron. Las palabras del anciano se sentían antiguas, como si pertenecieran a un pasado tan distante que incluso la tierra se había olvidado. Pero el viento no lo había hecho. El viento había transportado susurros de algo más allá de las estrellas, algo oculto.
El último de los alados luchó contra ellos, pero no regresaron, continuó Suberi. Dejaron este mundo para luchar contra un enemigo mucho más grande que cualquier cosa que la Tierra haya conocido. Y ahora, hizo una pausa, como si las palabras le quemaron la lengua. Me temo que el enemigo ha regresado. El aliento de Mosi fue lento y profundo. Había pasado su vida buscando un propósito, para pertenecer. Y ahora, mientras estaba parado debajo del vasto cielo, se dio cuenta de algo aterrador. No era solo el protector de Mjiwan Minguni. Fue el último de un ejército olvidado. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban frías y distantes arriba, Mosi estaba sola en el borde del río, su reflejo ondulando en las aguas oscuras. El peso del pasado presionó contra su pecho. Siempre había creído que sus alas estaban destinadas a este mundo, que lo conectaron con la tierra, con la gente, con la tierra que lo había dado forma. Pero, ¿y si estuvieran destinados a algo más allá? Un escalofrío lo atravesó, no por el miedo, sino por la realización. El viento ya no susurraba solo de tormentas y lluvia. Llevaba una advertencia. Y mucho más allá del horizonte, algo se agitó. Algo iba a venir. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, hemos seleccionado el próximo video especialmente para ti. Haz clic aquí para verlo.